Laboratorio Farmacéutico Dumont. Making Medicine Work. Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva entrega de su podcast de psicoeducación de la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson. Agradecemos muy encarecidamente a Laboratorio Dumont y a Cognitiva RD por esta nueva entrega. Hoy estaremos con una invitada súper especial. Esta entrega será muy enriquecedora y como siempre nosotros apostamos a la educación porque sabemos que la educación no va a transformar al mundo, pero va a transformar a las personas que van a cambiar el mundo, como decía el gran Paulo Freire. Hoy estaremos debatiendo sobre si los pronósticos se construyen, pero sobre todo estas aristas de lo que es la enfermedad de Parkinson, lo que es la cronoevolución, la plasticidad. Estaremos hablando sobre muchos aspectos que son importantes y son medulares. Y para esto nos estará acompañando una colega, amiga, colaboradora y una entusiasta de los movimientos anormales, la doctora Cesarina Torres, quien está formada en esta especialidad, alta especialidad, de la cual hoy en día estamos, luego los hablaremos más adelante, tenemos unos chismecitos sobre esto. Y bueno, Cesarina tiene esta especialidad, es médico internista y es especialista en movimientos anormales. Y bueno, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Ay, gracias Marcia por invitarme. Yo siempre soy feliz de aceptar toda la invitación que tú me hagas. Efectivamente, yo soy neuróloga, especialista en trastornos de movimiento. Tú sabes que uno se dedica más en la parte de, o se entrenó en la parte de Parkinson, distonía, temblor, corea y todas esas enfermedades que progresan en el tiempo, es decir, neurodegenerativas. Yo laboro acá en Santo Domingo y en Santiago, así que feliz aquí estoy de compartir contigo. ¿Qué te motivó a esta especialidad? Mira, una epifanía. Sí, no, qué epifanía, ni epifanía. Yo estaba en una consulta de neurología y creo que me tocaba rotar en trastorno de movimiento y me tocó un Huntington. De todos los casos de trastorno de movimiento, y tú sabes lo rico y lo bello que es la Corea de Huntington, es decir, la semiología, la fenomenología del movimiento. Y yo dije, no, espérate, esto es bello. Entonces ahí comencé, me entrené con un profesor en neurología como 3 a 6 meses y él fue una persona muy entusiasta igual en cuanto a los trastornos de movimiento. Ahí comenzó mi inquietud, me gusta mucho la semiología, la observación, yo soy muy curiosa. Igual que todo la persona que le gusta los trastornos de movimiento. Entonces, creo que por ahí comenzó mi amor, por la Corea de Huntington y por ahí todo lo que es trastorno del movimiento. Y por ahí es que me dediqué a eso. De hecho, yo creo que uno de los grandes rubros de la neurología, donde esto viene más como medicina con cultura y sabrosura, de los grandes rubros de la neurología y las altas especialidades donde más se hace este espíritu de la silla que decía Gregorio Marañón, que la medicina no ha inventado otro instrumento diagnóstico más avanzado que la silla, refiriéndose a la observación, a la semiología, son los movimientos anormales inferiores en Sydenham. Y de Sydenham viene el gran detective de lo que es la historiografía de los cuentos, que es Sherlock Holmes. Uh-huh. O sea, Arthur Conan Doyle, que era oftalmólogo, se inspiró en Sydenham. Uh-huh. Quien describió, tú y yo sabemos, la Corea de Sydenham. O sea, que sí, realmente la parte de la semiología, la historia clínica, esto es para los que no son familiares, cuidadores, sino para los que se dedican a la parte sanitaria. Es decir, que sí, que la semiología, la fenomenología, para nosotros es tan importante o más importante a veces que un estudio clínico, que de hecho esa partecita la vamos a tocar más adelante. Claro. Sobre lo que es el curso del periplo que pasa el paciente en cuanto al diagnóstico, buscando una imagen que da el diagnóstico. Y nosotros sabemos que no es así. Claro. Entonces, sobre este mismo hilo conductor, nosotros sabemos que hace más de 200 años, 2 siglos, de la descripción inicial de esta patología, esta condición clínica que ya va rondando millones de personas en el mundo, de 6 casos a casi, creo que vamos ya por 10 y pico de millones, ¿no? Por la inversión de la pirámide poblacional, no. ¿Qué piensas o qué sientes tú que ha ido cambiando? ¿Cómo se ve el horizonte en relación ayer, hoy y mañana? ¿Qué perspectivas tú percibes, tú que haces esta especialidad todos los días? Fíjate, ¿tú te acuerdas cómo fue que inició todo en Parkinson, verdad? Con James Parkinson, pura observación y descripción de los pacientes. Y mira dónde vamos. Lo complejo que cada día está, la fisiopatología, todos los mecanismos que tienen que ver con la enfermedad de Parkinson y los trastornos de movimiento. Pero concentrándonos en Parkinson, por ejemplo, tú sabes que
es una amplia gama. No solamente es el paciente que tiembla, el paciente que está lento, el paciente que se tiene cierta inestabilidad en la marcha. Hay es un trasfondo mucho más complejo porque es una fisiopatología compleja y cada día más se ven nuevos mecanismos que tengan que ver, por ejemplo, en los trastornos de movimiento o en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Entonces, creo que vamos a ir avanzando. Mayor investigación, más conocimiento de las enfermedades. Los pacientes y el médico están más alerta de estos signos y síntomas de la enfermedad. Entonces, siento que hemos avanzado bastante desde tener 1 o 2 fármacos a tener no solamente el tratamiento farmacológico, sino también intervencionista, etapas avanzadas. Al principio en Parkinson solamente teníamos la levodopa, que es siempre nuestro caballito de fuerza. Sí. Siempre, y esa es mi amor por siempre. Pero tenemos otras opciones, otras formas de presentación de levodopa. Tenemos también tratamientos avanzados como la apomorfina, levodopa, en infusión e incluso cirugía, como la cirugía de Parkinson. Entonces, creo que hemos avanzado bastante en el conocimiento. El paciente conoce más la enfermedad, el médico conoce más la enfermedad. Total. Y para mí, el conocimiento que tenemos ahora jamás en la vida ha sido del de hace 1 año, 2 años. Imagínate, hemos avanzado en esa parte. Es una enfermedad que se renueva y cada día que vamos a los congresos aprendemos cosas nuevas. Tú decías algo, Cesarina, que quiero que los recalques y los signes aquí. Tú decías, estos fenotipos clínicos, porque tenemos la cosmovisión de que todo el Parkinson es temblor. Y nosotros sabemos que no todo el Parkinson tiembla. De hecho, creo que ese fue el mito que te tocó aquí en la campaña, sí. ¿o no? Sí. Para recordarle a los que nos ven que tienen esta idea, diría yo que sí, que es una cosmovisión de que todo el que tiene Parkinson tiembla. Esa parte es importante. Mira, hay 2 cosas que yo quiero que como que se quede claro. Tenemos fenotipos motores, es decir, yo puedo tener 3, 4, 10 Parkinson y se van a presentar, o sea, voy a observarlo totalmente diferente. Hay uno que tiembla más, es decir, tremorígeno. Hay otro que es más lento, más duro, que es el rígido acinético. Otros que más tienen un trastorno en la marcha, un poco más inestable, que eso es otro fenotipo, incluso indeterminado. E incluso estos no se mantienen estáticos en el tiempo. Correcto. Por ejemplo, yo puedo comenzar de un fenotipo y con el pasar y la propia enfermedad que va progresando en el tiempo, estos fenotipos cambian de uno a otro. Y es por eso que quiero que eso quede claro. Incluso tenemos los fenotipos y tenemos la presentación clínica. Hay Parkinson que tienen unos síntomas motores leves y se mantienen muy estables en el tiempo. Y sé que te ha pasado eso. Sí, claro. Que te llegan pacientes que duran varios años muy estables con síntomas motores, casi no síntomas no motores, que son estos otros síntomas que el paciente siente y que son difíciles de observar. Entonces, hay otros que tienen una forma de presentación un poco más intermedia, responden a la levodopa, pero bueno, tienen sus cosas. Y hay unos que son Parkinson malignos. O sea, hay pacientes que son muy severos. Sí. Por más que tú, aunque respondan a la levodopa, tienen muchos síntomas no motores, discapacitantes, y es decir, existe el Parkinson maligno. Entonces, tenemos esta parte de los fenotipos motores y tenemos también la presentación clínica de estos pacientes. Entonces, y eso cada día se va describiendo más. Entonces, es bueno que la gente sepa, y los pacientes lo saben, no porque él es el que tiembla, y yo soy el que me pongo lento y estoy rígido. Y eso es algo que quiero resaltar. Los pacientes están más alerta de estos fenotipos, están más conscientes de la enfermedad y están más conscientes de que no todo el mundo se comporta igual. Y eso es algo que sí he notado en la consulta en diferente a otro tiempo. Los pacientes están más alerta de que hay varios tipos, o sea, hay fenotipos motores, y eso es importante. Igual también los médicos también. Eso te iba a preguntar. ¿Están conscientes los médicos, por ejemplo, de que hay síntomas no motores del Parkinson? O sea, pues yo recuerdo que, y esto aquí te voy a interrumpir, recuerdo que en mi formación con nuestro profesor, maestro fundacional de la neurología en nuestro país, el doctor Mario Tolentino Dib, a quien nosotros agradecemos grandemente esta carrera en la neurología, casi todos, ¿no? Esto de decir que el Parkinson no duele, lo cual... Por eso siempre digo que la gran verdad de hoy es la mentira de mañana. Nosotros sabemos que el Parkinson duele y duele mucho por muchísimas razones. ¿Reconocen los médicos los síntomas no motores? Porque yo sé que esto a veces retrasa el hecho de diagnosticar a veces, y ya nosotros hablamos de biomarcadores clínicos, no solamente biológicos. ¿Reconocen los médicos esto? ¿Tú crees que sí que están...? Mira,
Yo siento que está faltando un poquito más de conocimiento a nivel primario, es decir, estos médicos familiares, tal vez los que tienen esa conducta, que son los de la trinchera, los que primero que van a ver a estos pacientes, puede ser que haya un poco de desconocimiento en algunos síntomas no motores, esta parte de la cognición que tiene que ver con el Parkinson, como tú decías, el dolor. El paciente presenta dolor, alucinaciones, estreñimiento y lo atribuyen a otra condición. Hay otros especialistas, sí es cierto que están más empapados a estos síntomas no motores, muchos médicos internos. Yo tengo Los geriatras también. Los geriatras tienen un buen dominio. Yo tengo geriatras que, por ejemplo, tengo pacientes en otras provincias y obviamente el seguimiento va a ser un poco difícil para esos pacientes. Y yo tengo geriatras manejando a estos pacientes y lo manejan bastante bien porque están al tanto de estos pacientes, de estos síntomas motores y no motores, la progresión y la diversidad de los fármacos que tenemos. Así que eso va a depender de dónde nosotros nos dirigimos. Por ejemplo, hay médicos internistas que tienen un muy buen manejo, pero también tiene mucho que ver con la educación continua. Claro, que nos corresponde a nosotros. Que nos corresponde a todo, a nosotras como neurólogas, a los internistas, los gastroenterólogos cada día más saben más de Parkinson, porque tú sabes, todo el tracto gastrointestinal está comprometido en estos pacientes. Y tú sabes, incluso salen nuevas especialidades en gastroenterología dirigido a la microbiota, por ejemplo. Sí. Entonces, siento que los médicos están más al tanto de la enfermedad y los pacientes también, pero los médicos, siento que hay algunas áreas que podríamos trabajar más psicoterapia, más psicoeducación, como tú dices, psicoeducación a los médicos, más educación continua, no solamente al neurólogo. Más medicina transversal. De hecho, estuvimos aquí con una persona que tú conoces, con Tami, y ese capítulo fue un capítulo súper interesante porque no solamente hablamos tal vez de los trastornos de la esfera gastrointestinal en cuanto a motilidad, en cuanto tal vez a esa parte de la constipación crónica que nunca se determina la causa y de pronto resulta ser un síntoma motor temprano, sino que hablamos mucho del tema de la influencia de la microbiota y cómo esto también retrasa mucho lo que es el efecto positivo de la levodopa y cómo influencia en las fluctuaciones motoras. Entonces sí, yo coincido contigo ahí en que es importante esa transversalidad. Hay otro aspecto que tal vez sería interesante tocar y que creo que aquí sería el escenario ideal, porque estamos dos personas que trabajamos de cara a los movimientos anormales, no solamente Parkinson como la gente cree, sino otras entidades, pero en el caso que nos compite con los Parkinson, que es esa confusión que existe entre lo que es el Parkinson Plus y los parkinsonismos. Tal vez sería importante que hagamos esa distinción. Mira, algo importante es que cuando uno está evaluando un paciente, hay un término que utilizamos y que tú lo has utilizado y todos nosotros lo hemos utilizado en la consulta, lo de síndrome parkinsoniano. Es decir, son estos signos y síntomas que son sugestivos a estos parkinsonismo, es decir, el primer diagnóstico es la enfermedad de Parkinson, pero siempre habrán criterios diagnósticos clínicos. Yo siempre soy muy pro a la clínica porque es nuestra herramienta principal. Entonces, siempre hay criterios clínicos para nosotros pensar en que hay un Parkinson y hay otros tipos de parkinsonismo, que son dos cosas diferentes. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad igual que los otros parkinsonismos neurodegenerativos, pero estos tienen unos criterios la respuesta a la levodopa, la progresión de la enfermedad, los síntomas, estos criterios que siempre van a ser como nuestro norte en la evaluación. Ahora, existen unos parkinsonismos o lo que mencionas plus, que son como lo primo. Me quiero parecer al Parkinson, pero no lo soy. Tengo cola de gato, o yo como gato, pero no soy un gato. Pero no lo soy. Y entonces es importante saber identificar. Son algunos signos que son diferentes a los característicos de la enfermedad de Parkinson. La respuesta a la levodopa, la rápida progresión a la enfermedad, otros signos tempranos que no se ven en la enfermedad de Parkinson. No es verdad que si tú comenzaste, vamos a decir, con una lentitud hace un año, en pocos meses aparece una alteración visual, caídas más frecuentes, constantes. Es decir, la progresión, la respuesta a la medicación. Usualmente estos pacientes en algunos
grupo de pacientes con parkinsonismos atípicos pueden responder, pero nunca va a ser igual que el paciente con enfermedad de Parkinson. Algunos otros signos, mucha disautonomía, mucho mareo. Mucho reflex. Reflex, exacto. Hay unos como signos de alarma, como cuidado. Esto no debería tenerlo un Parkinson. Esto me da un dato de que son de estos primos de la familia que quieren parecerse a uno y no lo es. Entonces, esos son red flags que uno como especialista, como neurólogo, como especialista en trastorno de movimiento, identifica en la consulta. Por eso nuestras consultas son un poco extensas, porque el interrogatorio, antes del examen, solamente con puro interrogatorio te cae mucho. ¿Cuándo comenzaron los síntomas? Que te caíste 3, 4 veces en este año y comenzaste con los síntomas hace 6 meses, 7 meses. ¿Está raro? ¿Está raro? Sí. Eso no es un Parkinson. Incluso estoy tratando de hacer movimientos oculares y hay cierta limitación, el lentecimiento de los movimientos, que tengo una distonía muy marcada, que tengo una dificultad para tragar en 6 meses iniciados los síntomas. Esos son los llamados red flags o signos de alarma que me hablan de que no es un Parkinson. Le doy levodopa y no responde. Y la progresión sigue, y una progresión rápida. Es decir, algo me está diciendo. Esto no es lo no típico de una enfermedad de Parkinson. Entonces, pero claro, yo tengo que conocer la existencia de eso para yo saber cuándo pensarlo. Si no sé lo que busco, no sé lo que encuentro. Totalmente. Todo el mundo, a mí me han llegado, y seguro te han llegado, Parkinson, pero el cuadro clínico es de un parkinsonismo atípico. Y todo con pura interrogatorio, examen físico, obviamente. Entonces, es como digo, tenemos que saber que el Parkinson no viene solo. Hay otras enfermedades que se parecen mucho al Parkinson, pero la progresión, la respuesta a la medicación, algunos signos y síntomas que no deberían ser en etapas tempranas aparecer, como por ejemplo, que me está mareando mucho, que se te me baja la presión, que tengo... una vejiga neurogénica. Exacto. Trastornos urinarios. O sea, son cosas como que no me da del Parkinson. Un trastorno cognitivo importante en los primeros meses o años. Entonces, son datos que no me hablan. Entonces, pero es importante saber que existen estos primos perdidos, pero que existen de la enfermedad del Parkinson. Ese dato me parece súper interesante, sobre todo porque este podcast a veces lo escuchan geriatras, lo escuchan médicos internistas, y son ellos a veces los que nos dicen, mira, este paciente como que ha avanzado muy, muy rápidamente, no me responde a la levodopa o tiene una respuesta muy errática, como es el caso, por ejemplo, de los Lewis. Y bueno, a veces nos toca a nosotros decirle, no, mira, este Parkinson empezó primero con cognición y después parkinsonismo. No es el caso generalmente, que es al revés. Al revés. Entonces, pero tal vez partiendo desde ahí, saber un poco con el tema que nos compete y que debe ser tal vez la referencia por la cual nos vamos a guiar, el colofón, el pronóstico. Sabemos que hay factores predictores del pronóstico que son de la enfermedad, pero con esto tal vez podemos hacer algo, o hay condiciones o situaciones extrínsecas que nos pueden ayudar a modificar la patología. ¿Se puede construir un pronóstico? Fíjate, primero tenemos que partir, ¿qué es pronóstico? Porque pacientes creen que pronóstico es año de vida. Exacto. Y hay que partir con que eso no es así. Para nosotros en neurología y en otras enfermedades, el pronóstico es calidad de vida. Calidad de vida. Funcionalidad, respuestas autonomía. A la medida, autonomía, independencia, mantenerme estable a través del tiempo. Eso es lo que uno espera con la palabra pronóstico. Entonces es lo primero que hay que aclarar, porque a veces quieren que uno le dé tiempo. ¿Cuántos años voy a ser viable? Y no es así. Lo que estamos buscando es funcionalidad, independencia y respuesta a los síntomas motores y no motores. Es cierto, como en cualquier otra enfermedad, que el pronóstico va muy a depender de adherencia a tratamiento. Pero para yo tener una adherencia a tratamiento, tengo que conocer el tratamiento. Y yo siento que la educación al paciente sobre qué es la enfermedad, primero, tú sabes lo que es la enfermedad de Parkinson. Sí. Tú sabes que los síntomas que tú estás sintiendo es por el Parkinson. Es lo primero. Sí. Porque a veces vienen perdidos los pacientes. Que no saben. Te voy a interrumpir un poquito ahí. Y me parece que eso va mucho de la mano de la pasamano tibieza, que es un neologismo que yo he acuñado, que nos ha acompañado por mucho tiempo. Que no está mal, pero viene muy de la cultura de
el dominicano es muy de abrazar, de apapachar, y entonces, y más sobre todo cuando se trata de adultos mayores o de pacientes con ciertas limitaciones, fragilidad senil, y yo creo que eso le quita al paciente la necesidad que tiene de hacerse partícipe de su enfermedad. Ese es un capítulo que creo que ya lo hemos hablado. El doctor, tú conoces al doctor Chana, lo voy a mencionar por lo que quiero decir. Él me decía que no deberíamos utilizar la palabra transdisciplinar, que tú sabes que a mí me gusta decir, no decir multidisciplinar, transdisciplinar porque nos pone a todo el mismo nivel. No se debe decir transdisciplinar, sino transaber, porque transaber pone el paciente, y el paciente es el más experto en su enfermedad. Eso es lo que yo digo. Entonces, cuando al paciente no le decimos, mire, esta enfermedad es así, asá, y su pronóstico es mejor si usted conoce lo que pasa. No es que tenga la visión del cíclope, fatalista, pero sí sepa que estas cosas, cuando usted lo hace, como tú dices, si usted sabe lo que tiene, puede ser más adherente. Claro. La adherencia es un factor de buen pronóstico. Claro, adherencia y conocimiento. No es lo mismo un paciente que conozca su enfermedad, que sepa que estos síntomas son del Parkinson y qué síntomas no son del Parkinson, y saber incluso hasta la medicación. A veces saber cuál es el mecanismo de la medicación que se está tomando, por qué el médico se le indica de esa forma, cada 4 horas, eso es algo que tú sabes. Te tengo un cuento de eso. Ese medicamento no me funciona porque a las 4 horas ya no me está funcionando. Otra. Pero la doctora me lo puso 4 veces, entonces yo entiendo que me la partió varias veces, me tomó una en el día y que si no, y ya estamos partiendo mal. Primero tienen que conocer el medicamento, conocer por qué el médico lo indica así, ¿por qué? ¿Cuánto dura la medicación en el cuerpo? Total. ¿Por qué tiene que ser alejado de los alimentos y no combinado? Todo eso. Sí. Para ello, eso es lo primero, el conocimiento. Para mí, un paciente que conoce su enfermedad se hace dueño de su enfermedad y no hace como que el Parkinson lo domina él, sino él domina el Parkinson. Es decir, eso es algo importante. La adherencia, el apoyo familiar. Jamás va a ser igual un paciente solo, que él tenga que ir a sus consultas, que tenga que conseguir la medicación, que un buen apoyo familiar. Eso es como el pilar. Y que obviamente que el familiar conozca también la enfermedad y también la parte del síndrome de cuidador, que eso es otra cosa aparte. Los síntomas motores y los síntomas no motores. Obviamente, si hay un paciente que tenga muchos síntomas no motores, mucho deterioro cognitivo, disautonomía, depresión, alucinaciones, obviamente que el pronóstico cambia. Aunque uno trate, no va a ser igual. Es decir, esa parte también es un punto que hay que tomar en consideración. Y también, teniendo medicamentos para ese tipo de síntomas, no medicarlo. Eso es otra cosa que entorpece un poco en la parte del pronóstico. Los fenotipos. Sabemos que la parte de los fenotipos clínicos y también cómo se presenta la clínica de esos pacientes va a determinar también, hay unos fenotipos que tienen, vamos a decir, no un mejor pronóstico, pero una buena respuesta, son más funcionales por un largo tiempo en comparación a otros. Claro. Eso es algo que influye. La parte de la psicosocial, la parte de yo poder darme mi terapia física, tomar mi medicamento o no tener la capacidad de poder acceder, porque de querer la queremos, ¿verdad? Pero de acceder a esas terapias, porque es un tratamiento multidisciplinario. Total. Integral. Entonces, obviamente, aquel paciente que tenga conocimiento de su enfermedad, aquel paciente que haga terapia física temprana, actividad física, que se tome sus medicamentos como va indicado, que conozca esto, que tenga sus síntomas tratados, controlados, el seguimiento subsecuente, obviamente que va a mejorar el pronóstico del paciente. En cambio, si tú no haces nada de lo que estamos hablando, es decir, todo eso obviamente entorpecerá. Y también el tiempo. Hay pacientes que comenzaron con síntomas y duraron mucho para ir a tomar atención. Yo no sé por qué, si es por desconocimiento de los síntomas. Mira, yo creo que vuelvo otra vez, eso va mucho de la mano con cómo los médicos nos hemos educado. Mire, esto es como un parkinsonismo, pero esto todavía no tiene todos los síntomas. Entonces, vamos a esperar. A mí no me parece todavía que lo sea, entonces yo creo que todavía usted no debe usar tratamiento. Entonces, mientras a nosotros que goloseamos la palabra, acariciamos la palabra y que somos amantes de la palabra, sabemos que las cosas no existen hasta que no se le da un nombre. Los nombres definen, construyen, destruyen. En ese sentido, cuando tú le das a un paciente un diagnóstico, aunque le estás dando una carga,
le estás dando también una salida. O sea, le estás diciendo, Claro. ya, esto es lo que tienes, esto es lo que hay. No saliste a buscarlo, pero esto es lo que hay. Entonces, ¿y qué puedo hacer por esto? Bueno, estas son las propuestas que hay. Hay que hacer ejercicio, porque el ejercicio estimula el BDNF, estimula la plasticidad cerebral, mejora las endorfinas, sistema endocannabinoide, crea masa muscular, hay que hacer ejercicio cognitivo, hay que integrar todas las terapias, vida pura, terapia lúdica, terapia recreacional, terapia ocupacional. Ya le estás dando al paciente pautas, más las pautas farmacológicas, más el sostén, como tú decías, del núcleo familiar. Y claro, otras cosas a las cuales nosotros como médicos apostamos, pero a veces no nos involucramos, que son a las políticas sanitarias, porque creemos que las políticas no nos tocan, pero ya eso es una posición política. Claro. Decir que no hacemos política es una posición política, porque entonces la política la están haciendo los otros. Entonces, cuando estamos en un país donde una condición como el Parkinson se asume que no es una condición catastrófica, yo no sé cuál es una condición catastrófica. Me gustaría que alguien me diga cuál es una condición catastrófica. Y no hay un acceso, como tú dices, a que el paciente tome todos sus medicamentos. Tampoco hay esa viabilidad, que haya tal vez acceso, y esa es una parte que luego en unos minutos me gustaría que toquemos también, las terapias avanzadas. Pues obvio que en otros países me dicen, cuando yo conversé con una amiga en común que tenemos, y me dicen, no, allá no hay disquinesia. Y yo, ¿cómo que allá no hay disquinesia? Bueno, sí, pero es que el paciente está así, ese paciente tal vez tiene tal tipo de terapia. Exacto. Que pues aquí no la tenemos. Tenemos disquinesia, tenemos fluctuaciones. Claro. Entonces, si todo eso se construye desde la idea y tal vez un panóptico de que sí, de que ese paciente puede construir un pronóstico diferente con todos los actores de la salud. Totalmente. Entonces, ahí sí me gustaría que hables un poquito de las terapias avanzadas. Mira, ¿qué son? ¿En qué casos se usan? Exacto. Mira, nosotros, si nos comparamos en otros países, obviamente tenemos mucho más viable en otros países acceder a esas terapias avanzadas. Una de ellas, la que podemos utilizar acá, que es la estimulación cerebral profunda, pero lamentando el caso en este país, está limitada a un grupo, una población muy pequeña, aquellos que puedan costearla. Eso no está incluido en el seguro, en alto costo, es decir, autofinanciada. Y una cirugía costosa, y no todo el mundo obviamente es candidato. Es algo importante que quiero como que quede claro. ¿Cuáles son los pacientes candidatos y quiénes son las personas encargadas de ver, elegir esas personas? Todo el mundo está capacitado para decir, este paciente es candidato, o son los especialistas en movimientos anormales. ¿Qué grupos forman las selecciones para elegir esos pacientes? O usted va y dice, yo quiero que me pongan un DBS. ¿Cómo se da eso? Porque yo sé que no hay mala cirugía, sino malas elecciones. Excelente. Eso quería decir. No hay mala cirugía, sino malas elecciones. Primera cosa es la buena elección. ¿Cómo una cirugía es exitosa? Con una buena elección del paciente. Pero esa decisión no lo toma una sola persona, lo toma un grupo. Primeramente, todo paciente que tenga Parkinson no es candidato para la cirugía. Hay criterios específicos, hay un grupo evaluador, es decir, no todo el mundo que dice, ven, yo te voy a operar, puede operar. Tiene que haber, vamos a decir, unos criterios clínicos, evaluación multidisciplinaria. Hay pacientes, hay indicaciones, el tiempo de la enfermedad, que el paciente tenga una etapa, vamos a decir, con fluctuaciones, complicaciones propias de la enfermedad, que tenga síntomas no motores que no sean como deterioro cognitivo importante, alucinaciones, depresión, porque si yo te voy a operar teniendo una depresión importante, un deterioro cognitivo, voy a agravar esos síntomas. Es decir, estos síntomas no motores que no estén en esta etapa, como vamos a decir, severa. Hay otras cosas, por ejemplo. También debe ser visto por un neuropsicólogo. Exactamente. Entonces, moraleja, primero tiene que evaluarse por un neurólogo o alguien que esté entrenado, vamos a decir entrenado a este tipo de pacientes que sean un candidato para la cirugía, ya sea neurólogos, expertos en trastorno de movimiento, que sepan cuáles son los pacientes candidatos para la cirugía. Eso es lo primero, pero que tú consideres que el paciente sea candidato no quiere decir que vaya a ser candidato. Simplemente que cumple con una serie de requisitos, desde el tiempo de la evolución, los fármacos, que tengan una alta dosis de medicamento, que tenga complicaciones propias, que ya está quedando un poco atrás con la medicación, que no tengan estos síntomas no motores significativos, que tengan buena respuesta a la levodopa en un porcentaje, una evaluación, es decir, rigurosa. Primero es eso. Segundo,
tiene que ser evaluado por un neurocirujano experto en la materia. No cualquier neurocirujano, sino un experto en este tipo de cirugía. Porque el trayecto, la localización, la viabilidad de la cirugía va a depender mucho también del neurocirujano. Otra cosa, un neuropsicólogo. Ese neuropsicólogo es el que te va a evaluar el paciente, el que te va a decir, ¿sabes qué? Sí, porque cognitivamente le hacen una serie de pruebas extensas con un reporte exhaustivo y no cualquier psicólogo, un neuropsicólogo. Sí, porque te pueden hacer un mini mental test y sabemos que, por ejemplo, puede salir un bounce mal o un moca mal. Pero hay criterios, es decir, hay una serie de escalas que se le aplica al paciente en neuropsicología para decir, ¿sabes qué? El paciente cognitivamente está estable y no contraindique en la parte cognitiva y también afectiva. Y conductual. Porque una cosa es que yo pueda tener mi mente clara, pero yo no tengo una depresión severa. Entonces son cosas que también incluso a veces nos apoyamos con psiquiatría, porque a veces el paciente ha cursado con una depresión como parte de la enfermedad, pero yo necesito, porque hay algunas cosas que me generan un poco de duda en el comportamiento, en la parte afectiva, y la psiquiatría en algún momento también puede involucrarse. Sí, el caso, por ejemplo, de la apatía, exacto, el caso de la bradifrenia, que a veces como que se solapan, que parecen lo mismo. Exacto. Entonces ellos también a veces incluimos a psiquiatría en algunos casos determinados, pero por lo menos ya sabemos que cirugía, un experto en la materia, o sea, un neurólogo, un experto en trastorno de movimiento, capacitado para saber de estos tipos de pacientes, un psiquiatra en dados casos, el neuroanestesiólogo también tiene que saber, conocer e estar parte del equipo. Es decir, es un diagnóstico, es una evaluación multidisciplinaria. No porque yo quiera operarme, no voy a ser candidato. Okay. Eso es importante. Y obviamente, otra cosa, la cirugía mejora los síntomas, pero no es curativa. Eso es otra cosa importante. Mejora los síntomas motores, es decir, le da mejoría a la calidad de vida en pacientes debidamente seleccionados. Correcto. Porque incluso en pacientes que están mal seleccionados puede traer complicaciones después de la cirugía, porque no fue un paciente que tenía o cumplió con todos los requisitos para eso. Yo creo que aquí una sinopsis importante es que debe haber un grupo evaluador bien consensuado, que debe haber una buena elección, que no todo paciente es candidato, que no es una cirugía curativa, pero aún así estamos haciendo pocos casos, deberíamos estar haciendo más, y que deberían hacerse propuestas de ley serias para que los pacientes que sí sean candidatos sean operados por grupos funcionales, que existen muchos muy buenos en el país, preparados para que cada vez haya más accesos. Totalmente. Recordando que es una cirugía para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de nuestros pacientes, de los cuales todos nosotros aspiramos y esperamos que cada día su vida no solamente se prolongue, sino se ensanche. Nosotros no queremos pacientes que vivan más, queremos pacientes que vivan mejor. Exacto. No queremos pacientes más viejos. O sea, queremos pacientes longevos, pero sanos. Exacto. Y en ese mismo sentido me gustaría también tocar la parte, antes de que se nos acabe el tiempo, de esta parte que a nosotros no nos gusta y a veces le toca más a los geriatras, pero que finalmente es una pieza medular, porque el paciente es una enfermedad dinámica, los tratamientos son dinámicos. Te quiero hacer dos preguntas que están una muy cercana a la otra. No tal vez lo que hacemos movimientos anormales, pero pasa que muchas veces los medicamentos se quedan como estáticos mucho tiempo, no se modifican, sigue la misma dosis, no se lo cambie, y entonces tal vez esto empeora, sobre todo en los adultos mayores, donde un síndrome de prefragilidad lleva a un síndrome de fragilidad, y esto se va sumando, aumenta el mal pronóstico, no solamente la calidad de vida del paciente, sino la calidad de vida del núcleo familiar y del mismo cuidador. Mira, hay grupos de médicos que se sienten como cómodos. Se sienten cómodos por ya su experiencia con ese fármaco, que se sienten cómodos por la buena efectividad que le ha dado por un tiempo, pero tenemos que salir, sabemos que tenemos una amplia gama de fármacos, es decir, la que tenemos acá, pero la tenemos. Entonces, creo que tiene mucho que ver con que no tenemos que tener miedo a otros grupos farmacológicos porque la evidencia clínica está ahí.
Las indicaciones de cada fármaco están ahí. Eso no nos lo vamos a inventar. Es decir, a confianza tenemos que ser más abiertos. Por eso está la educación continua. Nosotros constantemente, tú y yo, constantemente vamos a 2 y 3 congresos, porque constantemente estamos aprendiendo y siempre hay nueva información. Entonces, creo que tenemos que abrir un poco nuestro abanico de opciones, ser más abiertos en las opciones. Incluso hay médicos que inicialmente comenzaron con pramipexol. Pero sabemos con la parte de la enfermedad hay momentos en el que tal vez no es lo idóneo ese pramipexol en ese paciente, que le funcionó por un largo tiempo, pero tienen ese temor de cambiar, de irse a otra opción, o la misma rasagilina, o aumentar la dosis, o hacer modificaciones con la levodopa por la misma miedo a qué puede pasar, será que el paciente me empeore, o ver qué va a pasar. Pero, vuelvo y digo, la evidencia clínica, la literatura siempre está ahí con base, o sea, con peso, que es nuestra ley, artículos, libros, donde siempre van a estar diciéndonos cómo vamos a hacerlo y cuándo usarlo. O sea, es sin miedo, con la libertad de revise en qué momento puedo utilizar el pramipexol, la levodopa, la rasagilina, la mantadina, porque la literatura está ahí. Entonces, siento que eso lo ayuda mucho la educación continua, la lectura, la revisión de la literatura, ir a actividades, a congresos, formar parte de grupos de trastorno de movimiento, de otra área, para uno nutrirse, porque siempre hay que ser abiertos a otras opciones farmacológicas y dejar el miedo, porque no hay que tener miedo. Si la literatura está ahí y me dice que lo puedo utilizar, y en tales casos, claro, individualizando al paciente. Claro. Individualizando y entendiendo que en medicina no hay enfermedades, sino enfermos, y siempre conceptualizando y explicando a los familiares los pros y los contras de cada fármaco, discutiendo estas propuestas. En ese sentido también sabemos que hay criterios de start and stop, de iniciar y parar, y la famosa desprescripción o desmedicalización, que es otro término que usan mucho los geriatras, en los pacientes muy avanzados. En el caso específico de la piedra angular, que es la levodopa, que todos sabemos que es y seguirá siendo, ¿cierto? La piedra angular de la medicación. ¿Existe un momento para parar la levodopa? ¿O siempre la levodopa, aunque el paciente esté en un estado muy avanzado, seguirá siendo un tratamiento para síntomas como evitar la anquilosis, los síntomas, por ejemplo, de dolor? ¿Siempre se usará la levodopa o llegará un momento en etapas muy avanzadas en que se retira la levodopa? Yo soy muy pro a la levodopa. Yo soy muy pro a la levodopa. Hay otras opciones que a veces el paciente no tolera por X razón, y hay otras opciones, por ejemplo, la bomba de apomorfina es muy buena como una alternativa en dado caso de que en un momento el paciente no me da o no me responda bien a la levodopa. Pero yo siento que siempre será nuestro pilar. O sea, siempre será nuestro pilar a través del tiempo, y sigue siendo, nadie la ha quitado como la protagonista hasta el momento. Inclusive hay pacientes que se le hace su cirugía de Parkinson. Eventualmente pueden que en un momento puedan quedarse con una dosis muy baja o retirar la medicación, pero la progresión consiste, y la levodopa siempre va a ser una opción buena. Realmente siempre, nadie la ha quitado de su protagonismo. Así es. Tú hablabas ahorita, y esto ya lo voy diciendo cerrando, sobre la educación que necesitamos adscribir a los médicos de atención primaria, médicos familiares. Los médicos internistas creo que cada vez están más formados, pero los que están en las unidades, ¿tú sientes o crees que debemos afinar más la puntería ahora que estamos conformando? Y esto ya lo doy como, debería darte a ti la primicia para que la des, porque tú has sido una de las que más ha pujado para que esto se haga, junto con Rosia, Wilda, el profesor Suebro, el profesor Roa, el grupo de movimientos anormales o alianza. Eso, alianza estratégica dentro de las sociedades. Se forman alianzas estratégicas de altas especialidades precisamente para esto, para que se vaya en consonancia de estas formaciones y hacer estructuras, pilares que puedan hacer que resalten, que reluzcan esas perlas de esos grupos, en el caso de este rubro en particular. Para los médicos familiares deberíamos hacer tal vez más espacio, más diálogos, más tertulias, más mesas de conversación. Totalmente. O sea, yo siento que de todas las especialidades ellos son la cara.
Ellos son los que tienen que saber identificar de forma temprana para que puedan derivar y temprano y no esperar que el paciente haya tenido una etapa un poquito más avanzada para derivarlos. O sea, ser un poquito más habilidosos en cuáles son los síntomas tempranos, los síntomas prodrómicos, aquel paciente que me tenga un temblorcito muy sutil en el dedito, aquellos pacientes que tengan algo, hasta la hipominia. O sea, es decir, estos signos, siento que debería haber más educación a este grupo de médicos, de atención primaria, médicos generales, familiares, más educación a ellos. Yo sé que tú eres una de las que más le gusta educar a la población en general y a los médicos. Igual es tu trabajo, ya sea en tu centro de salud, en los hospitales, tú tratas de inculcar eso. Y yo también lo hago y así cada uno de nosotros que nos especializamos en eso. Pero también ayudaría que siendo como un grupo, formador, un grupo de trastorno de movimiento, inculquemos a gran escala a todo el que esté interesado en conocer esta enfermedad. Pero eso viene. Eso viene, yo sé que sí. Pero es importante que no solamente de forma individual, tú, yo, etcétera, en redes sociales o ir dando charlas a ese grupo, sino también como grupo, porque no es lo mismo una sola voz que un grupo de personas que tratamos de buscar lo mejor para el paciente, mejorar la calidad, tratamiento individualizado, o sea, investigación, conocer el Parkinson. Obviamente el Parkinson en República Dominicana jamás va a ser igual que en la de México, que Colombia. Es decir, somos otro tipo de población y conocer el Parkinson dominicano. Y eso será algo del futuro para nosotros como grupo también. Tratar de conocer mejor y caracterizar mejor a estos pacientes. Y un poco desmitificar la idea de que solamente se trata de ir a buscar el medicamento, que es una de mis grandes luchas en la fundación, sino también este tema de educar. Y si estamos bien educados, yo creo que ya con eso tenemos la mitad, porque educación es salud. Pero estamos bien, estamos mejor. Siento que vamos mejor. Vamos mejor. Pero estamos mejor que el año pasado porque los pacientes los médicos están más al tanto de la enfermedad. Total. Es decir, están más alerta. Se dice que creen que se está diagnosticando más Parkinson, pero no es que estamos más alerta a estos signos y síntomas tempranos y uno lo ve más. No es que está más, sino que uno está más alerta. Una de las preguntas que te tenía, si tú creías que estábamos diagnosticando más porque teníamos un ojo más escrutor o por el tema de la inversión de la pirámide poblacional, o tal vez había una mixtura de las dos cosas. Yo creo que es un mix. Creo que tiene mucho que ver. Los pacientes están más alertas, los médicos están más alertas de la enfermedad, de los signos tempranos, prodrómicos, estos síntomas no motores. Están más al tanto porque hay más conocimiento, más personas dedicadas a educar a esta población de estos signos. Y también tiene mucho que ver con la otra parte. Es decir, creo que como 50-50, pero también nosotros estamos dando mucho a conocer esta enfermedad y la gente está más interesada en redes sociales, en el periódico. Siempre va a haber una información orientativa sobre esta enfermedad. Entonces creo que es más un mix. Muy bien. Buenos médicos haciendo o intentando hacer buena medicina, intentando dar a conocer de que el buen médico trata enfermedades, pero el excelente médico trata enfermos. Buenos pacientes que están bien educados, responsabilizándose sobre su enfermedad y entendiendo que ese concepto de plasticidad se trata de que todo hombre, como dijo don Ramón y Cajal, es escultor de su propio cerebro y entendiendo que el conocimiento es dinámico. Un hombre no baja 2 veces al mismo río, cambia el hombre, cambia el río. Y buen pronóstico sumando estas dos cosas. Y una buena charla contigo. Igual. Gracias por venir, gracias por decir sí y gracias por tu entusiasmo. Gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí a hablar contigo un ratico. Así que esta ha sido una entrega más de su Parkinson Talk. Gracias al Laboratorio Dumont, gracias a Cognitive RD. Este es el servicio de psicoeducación de la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson. Así que hasta una próxima entrega. Gracias. Laboratorio Farmacéutico Dumont. Making Medicine Work.